espacio en el que podemos construir conocimiento colectivo alrededor de las propuestas, las investigaciones, los estudios que hacen nuestras compañeras y compañeros, pues que nosotros y nosotras admiramos mucho y que les pedimos, les solicitamos muy fraternalmente, sororalmente, que vengan a compartir lo que están investigando, ¿no? Para poder vernos también de alguna manera nosotros y nosotras como comunidad, como colectiva, como colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, queremos darles la bienvenida aquí a las personas que nos visitan a La Bruta, a ustedes que nos siguen por las redes sociales, pero sobre todo queremos agradecerle a Javier que está aquí con nosotros y con nosotras, haber accedido a nuestra invitación. Estás en casa. Vamos a darle un fuerte aplauso a Javier, por favor. Gracias, hermano. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Aguilar Enríquez. En primer lugar, agradezco a La Bruta por la invitación, ¿no?, para la presentación de este libro, una investigación que hice sobre Fausto Reinaga. Agradecer también a César, a Bea Jurado, que son los promotores de este lindo espacio, que es La Bruta, ¿no? Un espacio cultural, un espacio que deconstruye, un espacio de pensamiento crítico. Y bueno, yo agradecido más bien que me puedan dar un pequeño espacio y el tiempo también acá, ¿no? Bueno, esta oportunidad quiero presentar la obra, la segunda edición de mi obra, El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga, 1970-1971. Bueno, esta es una investigación que hice, bueno, nace como mi tesis en ciencias políticas en 2015, posteriormente en 2020 publico la primera edición, ¿no?, en homenaje a los 50 años que cumplía en ese momento la Revolución India, es decir, un libro que había sido publicado en 1970, de hecho, el 14º libro de Fausto Reinaga y considerado la Biblia del indio para muchos seguidores del pensamiento indianista, ¿no? Y bueno, esta segunda edición es una edición que sale justamente este año con la intención de generar también análisis crítico, análisis reflexivo, de lo que es el pensamiento indianista, ¿no?, la propuesta de Fausto Reinaga, pero también analizado a partir del enfoque decolonial, ¿no?, que esa es la propuesta o el plus que quiero agregar en ese sentido a esta investigación, ¿no? Bueno, para comenzar, el libro es un libro de 344 páginas, está escrito de una manera clara, fácil, sencilla, para que todos los lectores que quieran conocer un poco sobre el indianismo, sobre Fausto Reinaga, puedan conocer, ¿no?, a partir de esta obra, todo sobre su vida, sus obras, sus ciclos de pensamiento y sobre todo la propuesta que él plantea entre los años 1970 y 1971 con sus 3 libros fundamentales, ¿no?, La Revolución India, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia y la Tesis India, ¿no?, que son considerados importantes para comprender el pensamiento indianista de don Fausto Reinaga, ¿no?, en ese sentido. Bueno, esta obra está escrita en 3 partes. La primera parte inicia con 2 preguntas fundamentales. ¿Qué se entiende por indianismo y quién fue Fausto Reinaga, ¿no? Para, bueno, vuelvo a repetir justamente que los lectores en este caso conozcan la vida, las etapas de pensamiento de Fausto Reinaga, los 31 libros que escribe, ¿no?, que se condensan justamente en estas 3 etapas de pensamiento, la etapa marxista, nacionalista, indigenista, posteriormente la etapa indianista y cerraría con la etapa del pensamiento amáutico, ¿no? Y posteriormente también hago un análisis, una contextualización de lo que son sus libros más importantes, ¿no? La Revolución India, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia y la Tesis India, los 3 publicados entre 1970 y 1971, ¿no? Posteriormente, la segunda parte podría decirse que es un poco más académica, es un poco más conceptual. En ese sentido, abordo en primer lugar a intelectuales en cuanto a estudios postcoloniales y estudios subalternos. En este caso, por ejemplo, está Frantz Fanon, que de hecho ha sido una fuerte influencia para Fausto Reinaga en este periodo indianista, ¿no?, sobre todo con el libro Los Condenados de la Tierra, ¿no? Y posteriormente también abordo otros intelectuales como, por ejemplo, Edward Said, ¿no?, el palestino Edward Said, que es muy importante también leer todos los planteamientos que él nos dejó, ¿no? Y también Abdelkebir Hatibi, ¿no?, que es un marroquí, que en este sentido, por ejemplo, él plantea el concepto del pensamiento otro, ¿no? Y también abordo intelectuales del grupo Modernidad-Colonialidad, en este caso, o intelectuales decoloniales, como se los conoce. En ese sentido están, por ejemplo, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, ¿no?, que en este sentido también ellos nos van planteando diferentes conceptos, diferentes ideas, planteamientos, digamos, que se acomodan un poco más al pensamiento crítico actual en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Walter Mignolo nos habla sobre el paradigma otro, sobre el pensamiento fronterizo, ¿no? De hecho, Catherine Walsh es justamente quien introduce el concepto de la decolonialidad
que en ese sentido es distinto al concepto de la descolonización, ¿no? Por otro lado, también podríamos hablar sobre Aníbal Quijano cuando nos plantea la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, que son conceptos importantes, interesantes y que de alguna manera también ayudan a generar pensamiento crítico, reflexivo frente a todo lo que conocemos como la colonialidad, ¿no? Es decir, ese carácter general del mundo en la actualidad, ¿no? Y todos los errores que vemos a partir de ello, ¿no? Por otro lado, también podríamos también mencionar a Enrique Dussel, que en ese sentido, por ejemplo, él nos habla más sobre el eurocentrismo y la modernidad, ¿no? Donde de hecho justamente él plantea que detrás de toda modernidad también hay colonialidad, ¿no? También existe esa colonialidad. Y bueno, la tercera parte del libro, de hecho, es la parte en la que ya profundizo la propuesta misma de la obra, ¿no? Es decir, el título mismo, El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga, ¿no? 1970-1971. Entonces, en ese sentido, en esta tercera parte, los lectores se van a poder encontrar ya con qué es lo que Fausto Reinaga planteaba en estas obras, ¿no? En la Revolución India, en el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, en la Tesis India, ¿no? Por ejemplo, qué decía sobre el racismo y el pensamiento occidental, qué planteaba sobre la filosofía y la religión, qué menciona sobre el indianismo y el indigenismo, ¿no? Que parecen palabras similares, pero conceptualmente tienen sus diferencias, ¿no es cierto? Por otro lado, también el tema de la indianidad y la hispanidad, la insuficiencia de la Revolución del 52, que es otro punto muy importante que Reinaga analiza dentro de la historia de Bolivia, el tema de las dos Bolivias, ¿no? También que de hecho justamente don Felipe Quispe adopta estas ideas de don Fausto Reinaga, ¿no? Para armar el discurso radical que tenía de las dos Bolivias, ¿no? Y entre otros temas, por ejemplo, la posición del indio en la política nacional, ¿no? Donde él nos mencionaba que no deberíamos seguir ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Porque son matices de colonialismo, ambos vienen de Europa y por lo tanto, de acuerdo al planteamiento de Reinaga, él mencionaba que lo único que ambas tendencias ideológicas querían era asimilar, ¿no? A nuestros pueblos en este caso, ¿no? Estos pueblos considerados inferiorizados, subalternizados, ¿no es cierto? Y bueno, por otro lado, también el libro culmina con 3 entrevistas, ¿no? Tiene 3 anexos, en este caso las entrevistas son a H.C.F. Mansilla, a Carlos Macusaya, a Hilda Reinaga, ¿no? En este sentido, con la intención de contraponer diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, tanto del indianismo, por un lado, como también de Fausto Reinaga, ¿no? Por el otro lado. Entonces, en ese sentido, bueno, la propuesta del libro se centra en ese sentido, ¿no? En conocer un poco el pensamiento de don Fausto Reinaga, sobre todo en este segundo ciclo de su pensamiento conocido como el indianismo, y abordarlo en su profundidad, ¿no? ¿Qué dice la Revolución India, el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, la Tesis India, y qué es lo que plantean estas obras, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, tal vez muchos se preguntarán también cómo es que he llegado, digamos, a escribir sobre este tema, ¿no? Cómo es que he llegado a escribir mi tesis sobre Fausto Reinaga, ¿no? Y bueno, quisiera que me permitan también en ese sentido o aprovechar en este caso de leerles un poquito del prólogo a la segunda edición para que las personas puedan conocer un poco también de cómo es que llego a escribir este libro y posteriormente también ya podemos ir profundizando más sobre el tema, ¿no? En ese sentido, bueno, voy a iniciar leyendo el prólogo a la segunda edición para quienes no hayan podido adquirir la segunda edición de este libro. Bueno, también a los interesados comentarles que prácticamente ya es una edición agotada. Quedan algunos libros todavía en las librerías, en el Yachaywasi, en el Baúl del Libro, en las librerías Lectura, en la librería El Pasillo también, en la Nacional. Así que quienes estén interesados de poder adquirir estos ejemplares, los pueden adquirir en estos lugares, ¿no? Que les menciono, en estas librerías amigas. Bueno, entonces inicio con el prólogo a la segunda edición. Dice, algunos se preguntarán, ¿qué hago yo hablando de indianismo? Un tema que parece reservado para los indios, o más precisamente, para aquellos que se identifican como tales. ¿Pero qué es lo indio? ¿Cómo lo entendemos? ¿Es simplemente una cuestión de piel? ¿O acaso es una cuestión de ideas, de pensamiento? Lo cierto es que leer a Fausto Reinaga transforma profundamente la manera en que percibes el mundo. A partir de ese momento, es probable que ya no pienses del mismo modo. En mi caso, esto ocurrió en un momento crucial de mi vida, cuando estudiaba ciencias políticas en la UCB y de alguna manera
también marcó un giro en mi vida personal. Este cambio fue aún más significativo después de haber sido educado en un colegio católico durante la primaria y en un colegio cristiano en la secundaria. No conocí a Reinaga hasta que se presentó ante mí a través de un artículo de René Ticona, un joven aymara que, en ese entonces, estudiaba filosofía en la UNSA. Ticona había escrito para La Migraña, una revista publicada por la vicepresidencia de Bolivia, a la que fui invitado a asistir. Al llegar a casa, hojeé las páginas para ver su contenido, y fue allí donde encontré el pensamiento de Reinaga. Lo primero que me vino a la mente fue: ¿cómo no leí estas obras antes? ¿Por qué no me las recomendaron en la universidad? Quizás la respuesta sea evidente. Busqué en las librerías de la ciudad, pero no las encontraba. No sabía dónde conseguir los libros, así que me dirigí al pasaje Núñez del Prado, un lugar en La Paz donde venden libros piratas. Y allí encontré las 3 obras mencionadas en el artículo: La Revolución India, Manifiesto del Partido Indio de Bolivia y Tesis India. Estas eran fundamentales para comprender con congruencia la propuesta indianista de Fausto Reinaga. No podía creer lo que leía. Para bien o para mal, sus palabras eran como fuego incandescente, arrasando todo a su paso. En mi caso, quemaron un viejo yo. Desde ese momento sentí que había un Javier distinto, no un Javi desfachatado, sino alguien diferente. Mientras terminaba de leer sus obras, también estaba concluyendo mi carrera universitaria, lo que significaba que se acercaba el momento de inscribirme en la materia de tesis de grado 1. ¿Sobre qué escribiría? Nada era igual. La respuesta era clara. Debía escribir sobre aquel quechua aymara que me había abierto los ojos. Pero, ¿cómo escribir sobre él en un ambiente tan impregnado del aire occidental? ¿Cómo hacerlo en un espacio donde muchos no solo no comprenden su propuesta, sino que la rechazan? Mi primer intento fue fallido. No lograba estructurar mi tema de manera que convenciera a la academia. En el siguiente intento, ya con el tema delimitado, pude avanzar. El título de mi tesis quedó como El indianismo como enfoque decolonial, la propuesta de Fausto Reinaga, 1970-1971. Finalmente era momento de escribirla. Recuerdo el valioso apoyo de María Mercedes Díez Canseco y Marcelo Arequipa, quienes me ayudaron en la elaboración del planteamiento del problema y el diseño metodológico. Cuando se presentó la oportunidad de asistir a la presentación de las obras completas de Reinaga, no podía haber un mejor momento para profundizar aún más en el pensamiento de ese autor que tanto me había cautivado. Fue en ese evento que conocí a Hilda Reinaga, sobrina de Fausto, propietaria intelectual de sus obras y fundadora y presidente de la Fundación Amáutica Fausto Reinaga. Me invitó a su kiosco de venta de libros, ubicado frente a la Plaza San Francisco, para conversar más ampliamente. Días después la visité. Le conté que estaba trabajando en mi tesis sobre el pensamiento indianista de Reinaga y que era un honor haberla conocido. Observó el libro que llevaba en la mano, La Revolución India, y notó que era una edición pirata. Ambos sonreímos. Puedo decir que gané su amistad. Ella me invitó a visitar la casa de la Mauta en Quiliquili, y cuando llegué, con cada paso, sentí un estremecimiento. No podía creer que estaba en su hogar. Entré a lo que parecía ser su biblioteca, uno de los lugares más íntimos donde Reinaga desarrollaba sus ideas. Lo primero que vi fue una mesa con una fotografía de él, un bastón de mando y un chullu. Posteriormente observé imágenes de distintos pensadores occidentales en la esquina de una de las paredes. Hilda me comentó que, en ocasiones, Reinaga miraba estas imágenes mientras escribía. Ese momento fue inolvidable. No solo vi sus libros personales, sino que también conocí su letra, algo que, aunque para muchos pueda parecer irrelevante, para mí significaba muchísimo. En una de sus notas, Reinaga escribió: ¿cómo me pueden comparar con Juan Pablo II? El Papa es una mierda, yo soy el pensamiento amáutico. Ese mismo día realizamos una entrevista, de la misma manera en que lo hice con HCF Mansilla y Carlos Macusaya en los días anteriores. Estas entrevistas formaron parte de mi tesis, con el objetivo de contrastar diferentes enfoques sobre el pensamiento indianista. Logré terminarla en noviembre de 2015 y al defenderla en julio de 2016, obtuve una calificación de 94 sobre 100. Aunque la calificación no era lo más importante, el contenido sí lo era. Lo escribí con conciencia y sentimiento,
Un consejo que siempre me quedó grabado de aquellas jornadas universitarias fue: debemos escribir algo que trascienda, algo que no pase desapercibido. Y sentí que eso fue lo que logré. En agosto de 2016, Hilda me invitó a presentar mi tesis en el segundo Congreso Internacional Vigencia del Pensamiento de Fausto Reinaga, que se llevó a cabo en el Hotel Torino. Fue mi primera oportunidad para dar a conocer mi investigación sobre su pensamiento. La asistencia fue numerosa y aunque no sé si hubo críticos, lo cierto es que aprecié que mi disertación cumplió con las expectativas. Sin darme cuenta, estaba abriendo la puerta a un camino que estaba por recorrer. Han pasado los años y ahora, querido lector, tienes en tus manos la segunda edición de este trabajo, una edición autogestionada desde su primera publicación, que rinde homenaje a los 50 años de la Revolución India. Espero que este libro provoque análisis y reflexión y que, a lo largo de su lectura, despierte un pensamiento otro. Hilda Reinaga ya no está entre nosotros, pero esta obra le fue dedicado desde su concepción, por haber entregado su vida a la causa del indianismo y el pensamiento amáutico, y a mi amado hijo Agustín, por ser la luz de mi vida. Bueno, ese ha sido el prólogo a la segunda edición, un poquito también de la historia de cómo es que he llegado a conocer a Fausto Reinaga y por qué escribí sobre él. Y bueno, para quienes por primera vez están escuchando sobre Fausto Reinaga, podría decir que Fausto Reinaga es un quechua aymara que justamente nace en un ayllu, ¿no? En un ayllu que se llama Hatun Huahuanicala, que se encuentra en el norte de Potosí, en Macha, en la provincia de Chayanta. Bueno, Reinaga nace en 1906, muere en 1994, y dentro de su vida tiene pasajes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar que Fausto Reinaga carecía de un brazo, ¿no? De hecho, lo apodaban el Manco Rojo, justamente por carecer del brazo derecho, ¿no? Y bueno, pese a eso, él no tiene dificultades, digamos, para poder escribir sus obras, ¿no? Más allá de esa dificultad, digamos, física que él tiene justamente desde bebé, ¿no? Él pierde el brazo en un encuentro que tiene un capataz con su madre, ¿no? Y en el intento de imponer su fuerza, su poder, es que agarra al bebé, lo tira al suelo y para querer matarlo de un pisotón, es que la mamá en ese intento de salvarlo logra, digamos, rescatarlo, pero de todas maneras el capataz pisa el brazo del bebé, ¿no? Es de esa manera que Fausto Reinaga perdió el brazo, ¿no? El brazo derecho, pero como les menciono, pese a ello, él logra escribir en su vida, logra hacer una vida, digamos, digna, por decirlo de alguna forma en ese sentido, y no le dificultaba tanto, digamos, ¿no? En sus tareas. O eso es lo que él también menciona, ¿no? Se acostumbra, de hecho, al carecer de ese brazo, ¿no? Desde muy bebé. Otro dato interesante de Fausto Reinaga es que él recién aprende a hablar y escribir en castellano a los 16 años, ¿no? Como él sale de un ayllu, ¿no? De Hatun Huahualicala, del norte de Potosí, de Macha, de la provincia de Chayanta, él hablaba quechua en ese entonces, ¿no? Y justamente cuando sale de Macha, ¿no? De Chayanta a Oruro a estudiar en el colegio, es que justamente él recién aprende a hablar y escribir en castellano, ¿no? A los 16 años. Termina el colegio y bueno, él era una persona muy dedicada, ¿no? Intelectualmente. De hecho, él logra ser profesor de la escuela, en la materia de filosofía, también era profesor de la universidad, ¿no es cierto? Y a lo largo de su vida, él logra escribir 31 libros, ¿no? 31 libros que se dividen en 3 etapas de pensamiento diferentes, ¿no? La primera etapa de pensamiento es conocida como la etapa marxista, nacionalista e indigenista, donde justamente Fausto Reinaga escribe alrededor de 10 libros, ¿no? 10 libros que justamente tenían esta tendencia socialista, esta tendencia marxista, ¿no es cierto?, en sus escritos, pero que de alguna forma u otra Reinaga se desencanta, ¿no? ¿Y por qué se desencanta? ¿Qué es lo que sucede? De hecho, justamente Fausto Reinaga viaja a Rusia, ¿no? Invitado justamente para presenciar el 40 aniversario de la Revolución Rusa en este caso, viaja a Alemania, posteriormente viaja a Rusia, y es en Rusia donde él justamente, en un momento, digamos, de euforia, de alegría, digamos, de conocer Europa, de conocer justamente el lugar donde se pregonaba justamente el marxismo y demás, se interna, ¿no?, a las calles de Rusia, a conocer un poco, a percibir cómo era justamente la teoría con la realidad, digamos, ¿no?
Y es ahí en ese momento cuando Fausto Reinaga, muchas gracias, estimado. Es ahí justamente cuando Fausto Reinaga se desencanta, ¿no? En Europa, sufre lo que él llama una crisis de conciencia, ¿no? ¿Y qué significaba la crisis de conciencia? Es decir, que él se había dado cuenta que los términos que se utilizaba, digamos, en el marxismo y todas esas ideas, digamos, que nos plantean a partir de la burguesía, del proletariado, del campesinado, sí, digamos, se reflejaban en Europa, ¿no? Sí era una realidad que las personas, digamos, podían percibir en Europa, ¿no? Es decir, la historia de Europa era una historia lineal en la que había existido una revolución industrial, en la que se había desarrollado justamente la industria y en la que a partir de eso se habían desarrollado también estos conceptos, ¿no? Que se conocían, la burguesía, el proletariado, el campesinado. Entonces, es ahí cuando justamente Reinaga sufre esa cuestión, esa crisis de conciencia, como él lo llamaba, ¿no? Él notaba que justamente en América y sobre todo en Bolivia no se cumplía justamente con estos conceptos como tal, ¿no? Es decir, no había una burguesía, no había un proletariado, no había un campesinado, porque en primer lugar en Bolivia no había existido una revolución industrial como tal, ¿no? Y por otro lado, hasta en ese entonces, ¿no? Bolivia era considerado también un país semifeudal, ¿no? Donde por un lado existían los dueños de las minas, los dueños de las haciendas, es decir, los patrones por un lado, ¿no? Los dueños del poder político, económico, social, y por el otro lado estaban relegados todos estos pueblos originarios, ¿no? Sean aymaras, sean quechos, sean guaraníes, es decir, subalternizados, inferiorizados y simplemente relegados a ser peones, ¿no? O a servir en las minas, ¿no es cierto? O a cargar, digamos, los trabajos más dificultosos, más duros, ¿no es cierto? Entonces, Reinaga notaba eso, ¿no? Que no se podía dar esos conceptos en Bolivia, ¿no? La burguesía, el proletariado, el campesinado. Entonces, Reinaga plantea otra idea, otro pensamiento político, ideológico, ¿no? Que a eso justamente le llamaba el indianismo, ¿no? Él planteaba que nosotros, por la realidad colonial que habíamos vivido, ¿no? Teníamos que también pensar política, ideológicamente, de otra manera, ¿no? No asimilándonos al occidente, no asimilándonos al pensamiento político ideológico que viene de Europa, ¿no? A partir ya sea de la izquierda o la derecha, sino que nosotros desde esa realidad colonial crear un pensamiento político ideológico propio, ¿no? Y justamente Reinaga ahí es donde hace una diferenciación, por ejemplo, entre lo que es el indianismo y lo que es el indigenismo, ¿no? El indigenismo en este sentido entendido como una corriente literaria que nace en 1926 en el Perú, pero que nace a partir de mitos, de leyendas, es decir, asumiéndolo al pueblo, digamos, en este caso al indio, como mencionaba Reinaga, como un objeto, como una cosa, ¿no? Es decir, como una cosa que la podíamos estudiar, analizar, revisar, digamos, pero nunca asumiéndolo como un sujeto, ¿no? Y mucho menos como un sujeto político que en este caso busque su autodeterminación, busque su liberación o busque el poder en todo caso, ¿no? Entonces Reinaga indagaba en ese sentido, en esa diferenciación entre indianismo e indigenismo, ¿no? Indigenismo por un lado, haciéndolo en palabras sencillas como Reinaga lo mencionaba, el blanco hablando por el indio, ¿no? Y asumiendo esas posiciones políticas, ideológicas que vienen de Europa, ¿no? La izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, el indianismo para Reinaga vendría a ser lo contrario, ¿no? El indio hablando por el propio indio, ¿no? Y no asumiéndolo como un objeto, no asumiéndolo como una cosa, ¿no? No asumiéndolo, digamos, en ese sentido como un sujeto subalterno, ¿no? Sino más bien al contrario, asumiéndolo como un sujeto político que en este caso está buscando su liberación, está buscando el poder, ¿no? El poder no solamente de decidirse por sí mismo, sino el poder como tal, ¿no es cierto? Y a partir de ello hacer una reconstrucción, digamos, ¿no? De la nación, del Estado en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado, Reinaga hace esa diferenciación entre el indianismo, el indigenismo, y a partir de esa diferenciación también nace otra idea fundamental dentro del pensamiento indianista de Reinaga, ¿no? Que justamente también nace a partir de la inspiración de un colega suyo, de un amigo a la vez, que es Guillermo Carnero Hawk, ¿no? Que él, por ejemplo, este señor plantea un libro que titulaba Nueva Teoría para la Insurgencia, ¿no? En 1963, donde justamente Guillermo planteaba las dos Perús, ¿no? Como un análisis crítico, reflexivo. Es ahí donde Reinaga también toma estas ideas de las dos Perús, asumiendo una historia casi similar con lo que es Bolivia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, él también planteaba las dos Bolivias, ¿no? Por un lado, él mencionaba que había una Bolivia india
que tenía su propia cultura, su propia religión, su propio idioma, su propia forma de vida, su propia psicología, inclusive y su cosmovisión. Y por el otro lado también había una Bolivia blanca mestiza, ¿no? Que también tenía su propia cultura, su propia religión, su propio idioma, ¿no? Y sobre todo estaba totalmente, digamos, asimilado al occidente, ¿no? Esta Bolivia blanca mestiza, ¿no? No solamente en el idioma, no solamente en la religión, sino también en sus costumbres, en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de ser misma, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede en ese sentido, en estas dos Bolivias, o como lo planteaba Fausto Reinaga, ¿no? Él mencionaba que si bien la Bolivia india era la mayoría, digamos, en este sentido, pero era la que no asumía o no tomaba el poder, ¿no? La Bolivia blanca mestiza era la minoría, pero que en realidad tomaban el poder político, el poder económico, el poder social, y que ellos en realidad ya ponían las reglas del juego en ese sentido, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, Fausto Reinaga hacía una crítica a lo que es la independencia de Bolivia, por ejemplo, ¿no? De 1825, donde Reinaga mencionaba que, por ejemplo, esta independencia que se da es una independencia a medias, ¿no? Porque si bien por un lado, digamos, desde 1780, cuando Tupac Amaru, Tupac Katari y todos nuestros líderes de ese momento estaban luchando por una verdadera liberación de estas tierras, ¿no? Es en esos 19 años que transcurren que justamente a partir de la masonería, a partir de Simón Bolívar y sus ejércitos, es que ellos toman, digamos, el poder, ¿no es cierto? Construyen, digamos, lo que se conoce como las repúblicas y sobre todo nos traen esa lógica también de construcción del Estado, ¿no? Es por eso que tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero Reinaga mencionaba que, por ejemplo, nuestros pueblos originarios que estaban luchando en ese momento por su libertad, en ningún momento estaban buscando ser una república, por ejemplo, ¿no? O en ningún momento estaban buscando un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, porque eso no les correspondía, ¿no? Esas eran ideas que habían venido desde Europa, eran ideas que se habían construido a partir de la Revolución Francesa, ¿no? En esos años, y por lo tanto Reinaga no las consideraba, digamos, como pensamiento político, ideológico que debería haberse desarrollado, por ejemplo, en estas tierras, ¿no? Sino que el camino debería haberse dado por otro lado, ¿no? Pero así como en Bolivia, digamos, se han construido las repúblicas, también se lo ha hecho en los otros países, ¿no? Tenemos Argentina, Chile, Perú, ¿no es cierto?, Uruguay, que han sido construidos desde esa misma lógica de pensamiento, ¿no? Es decir, asimilación del occidente, ¿no? Y no una verdadera liberación. Entonces, esa era una crítica fundamental que planteaba Reinaga en estas obras y a la vez también, a partir de eso, él crea una contrahistoria, ¿no? Una contrahistoria que justamente en la Revolución India, en el capítulo 3, él lo llama la epopeya india, ¿no? Y menciona a Reinaga cómo surge esta epopeya india en ese sentido, ¿no? La epopeya india justamente nace desde 1532, ¿no? Cuando los españoles tocan las tierras del Tahuantinsuyo y a partir de ese momento, ¿no? Que capturan Atahualpa y, bueno, todo lo que conocemos en la historia, ¿no? Hasta nuestros días, hasta la actualidad, es que se va dando esa epopeya india, ¿no? ¿Y por qué se va dando esa epopeya india? Porque Reinaga consideraba que todavía nosotros, como pueblos, digamos, subalternizados, no éramos libres, ¿no? No vivimos inclusive en la actualidad una verdadera libertad, ¿no? Estamos más bien supeditados a una colonialidad del poder, ¿no? Un carácter general de dominación en el mundo en la actualidad, que de alguna manera nos controla desde diferentes maneras, ¿no? Ya sea a partir de la educación, ya sea a partir del sistema financiero, ya sea a partir de la salud misma, ¿no es cierto? Pero siempre hay unos poderosos que están controlando, digamos, ¿no? A toda la población y en ese sentido ellos son quienes ponen las reglas del juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, si bien hace un tiempo atrás, hace unos años atrás o hace unos siglos atrás existía el colonialismo, es decir, entenderlo de manera fácil como el derecho lícito de tener esclavos, ¿no es cierto? Porque antes era un derecho lícito que alguien que tenía poder económico, poder político, tenga sus esclavos, tenga sus peones, tenga sus sirvientes, ¿no es cierto? Ese colonialismo ya lo hemos superado, ¿no? Es decir, actualmente ya no es un derecho que alguien tenga esclavos, ¿no? Como tal. Pero de ese colonialismo que hemos superado, hemos pasado a una colonialidad, ¿no? Esa colonialidad justamente
la podemos entender mejor a partir de intelectuales como, por ejemplo, Aníbal Quijano o Enrique Dussel, ¿no? Que nos van planteando a partir del concepto de la colonialidad, entendido como ese carácter de dominación en la actualidad, diferentes ramas de esa misma colonialidad, ¿no? La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, ¿no es cierto? Es decir, diferentes matices de colonialidad, por ejemplo, en el saber, ya sea a partir del lenguaje, ya sea a partir de la educación, ¿no? Ya sea a partir de lo que recibimos en el mismo Internet, ¿no es cierto? ¿Cómo todo eso, digamos, está de alguna manera alineado a ciertos intereses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y una vez que nosotros nos dejamos llevar con toda esta modernidad, por decirlo de alguna manera, ya en nosotros se queda una colonialidad del ser, ¿no? Es decir, dejamos nuestra identidad a un lado, por decirlo de alguna manera, para ya solamente dedicarnos a lo que vendría a ser la modernidad, ¿no es cierto? Es decir, preocuparnos en tener el último celular, la última tecnología, el último carro, la última moda, qué sé yo, la última ropa, los últimos tenis, es decir, ya estamos viviendo a partir de esa comercialización misma, ¿no? Esa, podría decirse también de alguna manera, ese consumismo que nos lleva justamente a esta modernidad, ¿no? Esta colonialidad como la conocemos actualmente, ¿no? Y bueno, Fausto Reinaga era crítico en ese sentido, ¿no? Bueno, cabe mencionar que esa crisis de conciencia en Reinaga lo lleva a escribir estas 3 obras fundamentales: La Revolución India, El Manifiesto del Partido de Bolivia, la Tesis India, ¿no? Y que, como les iba mencionando, van planteando diferentes temas, diferentes cuestiones, ¿no? Que nosotros inclusive en la actualidad también las podemos ir analizando, ¿no? De una manera crítica, de una manera reflexiva. Es decir, muchas personas piensan que leer a Fausto Reinaga es retroceder hacia el pasado, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Leer a Fausto Reinaga en realidad es asumir también pensamiento crítico, reflexivo en la actualidad, ¿no? Como por ejemplo, a partir de estas lecturas de Fausto Reinaga podemos hablar de descolonización, podemos inclusive hablar de despatriarcalización, podemos hablar de cuestiones, digamos, que actualmente están en la lucha constante, digamos, de estos pueblos subalternizados, de estas, digamos, de estas personas que han sido inferiorizadas a lo largo del globo terráqueo. Entonces la idea es esa, ¿no? Que a partir de este pensamiento de don Fausto Reinaga, nosotros podamos también generar pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. De hecho, por ejemplo, uno de los grandes seguidores de este pensamiento de don Fausto Reinaga y quien toma bastantes ideas de él es don Felipe Quispe, ¿no? Felipe Quispe, que de hecho justamente las 2 Bolivias le sirvió bastante también para él poder estructurar el discurso, la crítica, la reflexión que tenía, ¿no? Y de hecho justamente él lo menciona en uno de sus libros, ¿no? Que los libros de don Fausto Reinaga han sido fundamentales para él poder generar un pensamiento crítico, reflexivo en ese sentido, ¿no? Entonces yo más bien en esta primera parte quisiera invitarles también a que puedan leer el libro, a que puedan analizarlo, reflexionarlo, y como les decía, ¿no? Conocer un poco de la vida, de las obras de don Fausto Reinaga, ¿no? Del pensamiento crítico que él tiene a partir, por ejemplo, de ideas como el racismo y el pensamiento occidental, la filosofía y la religión, el indianismo y el indigenismo, ¿no? Las 2 Bolivias, la crítica que hace a la revolución del 52, por ejemplo, ¿no? Cuando él mencionaba que en el 52 se creía que la cuestión que el poder se iba a tomar a partir de la cuestión de la tierra, ¿no es cierto? Y justamente Reinaga en su análisis planteaba que de hecho ha sido todo un engaño, ¿no? Porque en vez de colectivizar la tierra en el 52, por lo contrario se ha individualizado la tierra, ¿no? En vez de darles una propiedad a los campesinos en ese momento llamados de esa forma, ¿no? A los indígenas en ese sentido, se los había vuelto usufructuarios, ¿no? Personas que en todo caso tenían que pagar impuestos, ¿no? Y que de ninguna manera podían haber sido considerados verdaderos dueños de las tierras, ¿no? Sino simplemente usufructuarios. Entonces, en ese sentido, Fausto Reinaga mencionaba que la cuestión del indio, ¿no? No tendría que ser la cuestión de la tierra, ¿no? Sino la cuestión del poder. Entonces, para Reinaga y sobre todo para el pensamiento político ideológico del indianismo, se centra justamente en eso, ¿no? En asumir al indio como el sujeto político que busca su liberación, ¿no? A partir del poder, a partir de justamente la construcción misma de su ser, ¿no? Como tal. Entonces, eso para
comenzar, digamos, la exposición. Quizás tienen algunas preguntas, tal vez César también tiene alguna que otra pregunta que hacer, o el público que aquí está presente. Entonces les cedo el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro querido invitado ahora, que está compartiendo, claro, su investigación, que es un libro que está, digamos, circulando en las ferias, ¿no? Javier es un militante en ese sentido, porque él es el que va directamente con el público lector para explicar las riquezas de su investigación y compartir esta emoción que nos has compartido ahora, de conocer la obra de Fausto Reinaga, ¿no? Si alguien del público tiene alguna pregunta ahora, pues es hora de nosotros y nosotras, ¿no? Sí, quizás no, que ella no, dice que no. Sabes, querido Javier, a mí me quisiera hacerte una consulta, ¿no? Tú que eres un conocedor. Eh, ¿Hay alguna idea, digamos, cómo tú miras esto, no? Se entiende que Fausto Reinaga es uno de los iniciadores de todo este pensamiento, ¿no? Aquí en nuestro territorio, ¿no? Y se lee también algo que tú mencionabas hace un momento, que es Felipe Quispe, como alguien que puede, digamos, de alguna manera permitir un diálogo mucho más abierto hacia otras corrientes que en Fausto se habían un poco cerrado, como es, por ejemplo, la lucha de clases, el marxismo, etcétera, ¿no? Que en Felipe Quispe tiene quizás algo más de posibilidad de diálogo con él, ¿no? Y en Fausto como que se cierra, ¿no? Por esta crisis, digamos, que comentabas al principio, ¿no? ¿Cómo tú miras el aporte que ahora, digamos, en este momento en el que desde nosotras aquí en La Bruta, digamos, a partir de las exposiciones de algunos hermanos y hermanas, tenemos algunas intuiciones en el sentido de tratar de recuperar estas nociones, digamos, marxistas, izquierdistas, entre comillas, como la lucha de clases o, qué sé yo, este tipo de conceptos, ¿no? ¿Cómo tú miras la posibilidad de que esta corriente tan fructífera, iniciada de alguna manera por Fausto, pueda llegar, digamos, a fructificar en este instante, ¿no? Porque, claro, ahora nosotras tenemos esta lectura, no sé qué dices tú, ¿no? De que en el fondo hay en este momento la situación, las cosas que han pasado durante los últimos 25 años, ¿no? 25 años, son distintas en relación a lo que Fausto estaba viviendo en los 70s, ¿no? Principios de los 70s, que es el periodo de tiempo que estás tú analizando en el libro, ¿no? Esas publicaciones fundamentales. ¿Tú cómo miras esta situación, querido Javier? Bueno, muy interesante la pregunta, de hecho, ¿no? Yo creo que la izquierda, en ese sentido, ¿no? Actual, siempre se ha querido, digamos, de alguna manera, actualizar conceptualmente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchos de los conceptos, inclusive, que ahora los trabajamos, ¿no? Si bien nacen inicialmente con conceptos básicos desde la izquierda, ¿no? Como la burguesía, el proletariado, el campesinado, ¿no es cierto? Yo creo que esos conceptos, de alguna manera, en la actualidad se han ido desarrollando, ¿no? También a partir de lo que nosotros hemos ido viviendo como sociedad global, ¿no? En ese sentido. Las mismas luchas, digamos, que Fausto Reinaga en su momento, digamos, vivía, eran luchas que quizás en la actualidad se están dando desde diferentes otras maneras, ¿no es cierto? Quizás también los derechos de, no solamente de los seres humanos, sino también de los seres vivos en general, se están dando desde otras perspectivas, desde otras miradas, cosa que quizás en el momento en el que Fausto Reinaga vivía, no las veía con esa profundidad misma, ¿no? De hecho, el debate, el análisis, la reflexión se ha profundizado, ¿no? Es por eso que a partir de toda esa profundización, perdón, es que podemos hablar, por ejemplo, de descolonización, es que podemos hablar de despatriarcalización, ¿no? Que son, como te digo, conceptos más actualizados, conceptos que de hecho Fausto Reinaga ni siquiera los conocía, los asumía, ¿no? Quizás Frantz Fanon de alguna manera sí ha lanzado esas raíces conceptuales, ¿no? Por ejemplo, en Los Condenados de la Tierra, en Pieles Negras, Máscaras Blancas, ¿no es cierto? Que son dos libros fundamentales justamente para estas corrientes del pensamiento posmoderno, para el pensamiento subalterno o postcolonial también, como se lo va conociendo en ese sentido, ¿no? Pero que de alguna manera Reinaga lo asume de otra manera, ¿no?
seguramente ese divorcio que él tiene con el marxismo hace que su propuesta sea un poco más radical en ese sentido, ¿no? Es decir, desencantarse de la izquierda, desencantarse del marxismo y sobre todo también él ha debido tener ahí cuestiones personales que él también ha ido viviendo seguramente en ese momento, ¿no? Desencuentros que seguramente ha tenido con los partidos políticos del momento, que ha llevado que él también por decirlo de alguna manera, mm, se aleje, digamos, del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, cabe mencionar que Fausto Reinaga fue diputado nacional, ¿no? En el gobierno de Gualberto Villarroel en 1946. Y de hecho, también ha sido fundador del Partido Comunista, ¿no? Entonces estaba muy ligado también a esta tendencia política e ideológica, ¿no? De hecho, él consideraba a Sucre su cuna intelectual, ¿no? Por justamente toda esa tendencia que él había recibido, ¿no? En la universidad, por un lado, y posteriormente también a lo largo de la construcción misma de su intelectualidad, ¿no? Eh, Fausto Reinaga escribe, de hecho, 10 libros, ¿no? Con la tendencia marxista, nacionalista, indigenista, ¿no? Y en 1960 deja esta etapa de pensamiento, ¿no? Para pasar a una segunda etapa conocida como el indianismo, pero en ese transcurso también son alrededor de 3 años que él deja de escribir, ¿no? Recién en el 64 vuelve a escribir, ya con una idea un poco más clara. De hecho, él no dejó de hacer política, ¿no? Porque en ese transcurso también en el 62, él crea un partido, ¿no? El Partido Indio de Aymaras y Quechuas, el PIAC, que posteriormente, 4 años más tarde, el 66, se transforma como el Partido Indio de Bolivia, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de que él deja de escribir, no deja su consecuencia política, digamos, ¿no? Esa lucha activa que él tenía, ¿no? Y de hecho, la idea misma de Reinaga no era solamente hacer una teoría, ¿no es cierto? No solamente dejarnos los libros, sino también en algún momento de su vida logra hacer también la práctica, ¿no? A partir del Partido Indio de Bolivia, su sueño era justamente tomar el poder, ¿no? Y él tenía un análisis bien interesante sobre esto, ¿no? Él decía, la revolución india, antes que nada, tiene que ser considerada como una revolución de conciencias, ¿no? Es decir, la revolución india es un nombre fuerte, ¿no? Que muchas veces pensamos que tiene que ser el blanco contra el indio, una lucha armada, ¿no? De sangre, de muerte, ¿no? Así lo entendemos la revolución, ¿no? Y justamente Reinaga decía eso, ¿no? No tenemos que entender la revolución al estilo europeo, ¿no? Como la revolución rusa, la revolución francesa. Es decir, todas las revoluciones en Europa estaban ligadas a la muerte, a la sangre, al dolor, ¿no? A la masacre. Entonces Reinaga decía, no, nosotros no tenemos esa conciencia, ¿no? Nosotros no somos gente que nace en la violencia, digamos, ¿no? Más bien todo lo contrario, somos gente que piensa en comunidad. Entonces, en ese sentido, Reinaga decía, nosotros no tenemos que asumir esa revolución de sangre, esa revolución de muerte, digamos, ¿no? De unos contra otros, sino la revolución india tiene que ser primero una revolución de conciencias. ¿Y qué era la revolución de conciencias para Reinaga? Justamente asumir esta realidad histórica que nosotros vivimos, ¿no? Obviamente, si nosotros, digamos, entendemos nuestra realidad histórica a partir del marxismo, van a existir muchos vacíos que no los vamos a poder comprender a cabalidad, ¿no es cierto? Obviamente nos va a ayudar, pero no vamos a poder entenderlo en la profundidad misma como tal, ¿no? Es decir, por ejemplo, de hecho, Fausto Reinaga planteaba que Marx nunca había visto, digamos, o él nunca había escrito, digamos, de la realidad colonial, digamos, por decirlo de alguna manera, porque él vivía una realidad mucho más, por decirlo, industrial, ¿no? A partir de ahí es que iba generando él también su teoría, ¿no? Pero en nuestra realidad no existía eso, ¿no? No existía la industria y mucho menos, digamos, una revolución industrial, ¿no? Vivíamos como un país semifeudal donde existía, como había mencionado anteriormente, los patrones y los peones, ¿no? Unos dueños del poder político, económico, social, y por el otro lado, los peones que eran simplemente relegados de esa sociedad, ¿no? Relegados de la economía, relegados inclusive en algún momento de nuestra historia de Bolivia, del voto, de la educación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido también Reinaga decía, ¿de qué verdadera libertad podríamos hablar de 1825, ¿no? Una libertad para unos y en desmedro de los otros, ¿no?
unos que sí tienen el derecho de ir a la escuela, unos que sí tienen el derecho de poder estudiar, de poder escribir, de poder aprender a leer, y los otros relegados a servir, ¿no? Y siempre en los peores trabajos, ¿no? Por eso también Reinaga decía que pensar a Bolivia sin indios sería pensar a Bolivia como un país sin brazos, ¿no es cierto? Porque en todo, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Quienes hacen las carreteras, quienes hacen los edificios, quienes hacen absolutamente todo el trabajo duro, siempre han sido los indios, como decía Reinaga, ¿no? Mientras los otros siempre estaban pensando desde arriba, ¿no? Desde la intelectualidad, desde el poder mismo, simplemente ordenando, digamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, asumir la izquierda en la actualidad y comprenderlo también a partir de ese indianismo, ¿no? En Fausto Reinaga, es importante, es interesante, de hecho actualiza el tema de alguna manera, por decirlo de alguna forma. Es por eso que en ese sentido yo de alguna manera utilizo el grupo Modernidad Colonialidad, ¿no? Como autores como Walter Viñolo, Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, que de hecho con los conceptos que ellos nos lanzan en la actualidad, como la colonialidad del poder, del saber, del ser, el paradigma fronterizo, el paradigma otro, el pensamiento fronterizo, la colonialidad, la decolonialidad, es que de alguna manera nos ayuda a entender un poco de una manera más profunda estos temas, ¿no? Si bien, digamos, está un poco ligado a la academia estos temas, ¿no? La intención de mi libro en este caso es que cualquier persona lo pueda leer, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, he tenido la dicha de que el libro no solamente puedan adquirirlo intelectuales, ¿no? Sino personas de todas las ramas o de todas las profesiones, ¿no? Me han comprado también personas que se dedican a la mecánica, físicos, personas que están ligados a la medicina. ¿Y por qué? Porque justamente conocer sobre estos temas, ¿no? Nos ayuda a entender, ¿no? En qué momento político estamos y sobre todo es transversal, ¿no? Esto no quiere decir que solamente antropólogos, sociólogos o filósofos estudien, digamos, el tema desde esa profundidad o desde esa academicidad, ¿no? Sino que nosotros desde nuestra misma vivencia cotidiana podamos entender también estos temas y también apoyándonos a las luchas actuales que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, luchas que si bien antes no se las visibilizaba de una manera profunda, ahora gracias a las redes sociales, pues prácticamente podemos conocer, por ejemplo, ¿no? Cómo está la resistencia, digamos, contra Israel, digamos, ¿no? En favor de Palestina, no solamente en el territorio palestino, sino también a lo largo del globo, ¿no es cierto? Con toda esa fuerza que les mandan desde los diferentes países, o el tema de la despatriarcalización, o el tema también de los mismos derechos de la madre tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a partir del extractivismo prácticamente estamos destruyendo la naturaleza, ¿no? Entonces es un tema interesante, digamos, profundizar a Reinaga a partir también de los conceptos actuales que nos plantea, ¿no? Claro que Reinaga no estaría en ese sentido muy de acuerdo, porque de hecho él, digamos, rechazaba todo lo que venía de la izquierda, no solo de la izquierda, sino también de la derecha, ¿no? Por eso él decía, ¿no? Ni izquierda ni derecha, sino indianismo, ¿no? Y también la radicalidad de su pensamiento, ¿no? Muchas gracias, Javier. Sabes, solo una cosita más quisiera que nos ayudes a pensar, ¿no? Entre todos y todas. Es el hecho de que, por ejemplo, cuando está Reinaga haciendo sus cosas tan importantes, no tan trascendentes, estas, ¿no? Había mucho material de Marx, por ejemplo, que no se conocía, que no se había traducido, ¿no? Luego, incluso el mismo Enrique Dussel después se pone a estudiar a Marx en alemán, ¿no? Y él tiene acceso a textos que no habían sido traducidos en un instituto ahí en Berlín, no sé dónde, ¿no? Algo similar parece suceder con este último joven marxista que es Kohei Saito, que es un joven japonés, ¿no? Que está, digamos, trabajando en este instituto y tiene acceso a todos los manuscritos marxistas. Entonces, hay como toda una corriente ahora, ¿no? Que a mí me parece que inaugura Dussel, ¿no? Bueno, quizás estoy equivocada, pero que está como recuperando cierto marxismo que ese marxismo de los 70s no había podido mirar, ¿no? Porque
yo entendería a Reinaga, yo intuyo, ¿no? Todo el racismo que también las organizaciones de izquierda tendrían en ese momento, ¿no? Porque los documentos, las posiciones, el mismo sujeto indígena no tenía el protagonismo que tiene ahora, ¿no? Esta interpelación que además me parece inusual en toda la región, ¿no? Ni en Perú, ni en Ecuador, ni en México, me animo a decir, ¿no? Ujú. Tiene la fuerza que tiene aquí el movimiento indígena. En ese sentido, creo que es otro el hecho, ¿no? Tenemos relaciones con organizaciones de izquierda que están muy en sintonía, ¿no? Y que discuten de igual a igual, sin menosprecios, sin gestos racistas, etcétera. Y que me parece que esa confluencia, ¿no? De este pensamiento radical, ¿no? Porque de ahí venimos todas y todos aquí, ¿no? Pero con este otro rollo, digamos que este marxista que está con este Marx que está discutiendo la destrucción de la madre tierra, ¿no? Que tiene nociones como el metabolismo en la relación del ser humano y la naturaleza, que la modernidad, dice él, ¿no? Que la modernidad y el capitalismo ha roto, ¿no? Que nos ha arrancado de la relación con la tierra. Eso a mí, cuando me pongo a leer este Saito, me parece que estuviese muy a tono con Reinaga, ¿no? Es como si estuviesen en distintos tiempos, pero que ahora nos tocaría a Sí, intelectuales completamente. jóvenes como tú, ¿no? Poder hilar de nuevo estas posibilidades de lucha, ¿no? Eso quería. Sí, y mira qué linda palabra la que utilizas, ¿no? Hilar. Yo creo que de eso se trata más bien, ¿no? De hilar pensamientos, ¿no? Porque la radicalidad de Fausto Reinaga nace también en él a partir de subjetividades que él vive, ¿no? Por ejemplo, Fausto Reinaga se desencanta de la izquierda, ¿no? Si bien por un lado, a partir de este viaje a Europa que había mencionado anteriormente, pero por el otro lado también por las experiencias políticas que había vivido desde esa misma izquierda, ¿no? Fausto Reinaga, de hecho, menciona que en el momento en el que él renuncia a la izquierda como tal, al marxismo, al socialismo, y las corrientes, digamos, que él en ese momento las arraigaba, por decirlo de alguna manera, es cuando tanto la izquierda y la derecha le hacen una muralla del silencio, ¿no? Entonces, es ahí también cuando podemos entender ese Reinaga radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, en esa muralla del silencio, a Fausto Reinaga no le permitían, primero, publicar sus libros, ¿no? En ninguna editorial quería publicar sus libros, ¿no? Entonces, él de alguna manera lo hacía autogestionadamente, ¿no? Y por el otro lado, esa otra muralla del silencio también significaba para Reinaga que ninguna de las librerías quería vender sus libros, ¿no es cierto? O sea, claro, o sea, es por eso también que tomo la referencia de la foto, ¿no? En ese sentido, para que quienes no hayan conocido a Fausto Reinaga y tengan el libro, puedan conocer a Fausto Reinaga vendiendo justamente sus libros de esa manera, ¿no es cierto? Y algo que también me ha motivado eh, publicar la primera edición y en este caso la segunda edición, y como tú, agradecido yo también porque lo mencionas, el hecho de que yo también venda el libro de esa manera también en la calle, ¿no es cierto? Es una forma también de rendir un homenaje en ese sentido a Reinaga. Y no solo eso, ¿no? Sino que el libro no solamente se quede en espacios académicos, ¿no? Sino que, como te decía, tú estás en la calle y te encuentras personas de toda índole, ¿no es cierto? Críticos, no críticos. Ha habido gente también que se ha desencantado con mi libro. Hemos tenido algún cruce de ideas, de pensamiento. Pero es que yo creo que Fausto Reinaga vivía todos los días lo mismo, ¿no? Ese choque de pensamientos, de ideas, ¿no? Que no necesariamente tiene que llegar a los golpes, ¿no? Pero sí es una lucha también que se hace, ¿no? Desde las ideas, desde el pensamiento. Y en ese sentido, yo creo que hay que entender a Reinaga desde esas dos perspectivas, ¿no? Desde la subjetividad misma de él como persona, con sus luces y sombras, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, de la objetividad misma que deja en sus obras, ¿no? En su pensamiento, sea lúcido o no, sea, digamos, aceptado o no su pensamiento, es lo que nos ha dejado en ese sentido, ¿no? Obviamente, Reinaga, posterior al indianismo,
pasa a una siguiente etapa de pensamiento, ¿no? La etapa del pensamiento amáutico, como él le llamaba, ¿no? Donde en esta tercera etapa de pensamiento, él ya no asume sus ideas desde el ámbito político, como lo hace en la Revolución India, en el Manifiesto del Partido Indio de Bolivia, en la Tesis India, sino que se aleja de toda esta parte política para asumir una parte más filosófica, ¿no? Por eso es que él inaugura lo que llamaba el pensamiento amáutico o el reinaguismo, como él lo decía, ¿no? Pero en ese sentido también hay una respuesta de por qué también pasa esa etapa de pensamiento, ¿no? Es porque justamente Reinaga en el indianismo que va construyendo a lo largo de estos años de la década de los 70, también se va decepcionando justamente de esos seguidores del indianismo, ¿no? De hecho, él plantea tres tipos de indianismo, ¿no? Un indianismo gringo, un indianismo mestizo, ¿no? Un indianismo folclórico o étnico o algo así le llaman, ¿no? En ese sentido. Entonces, él también va siendo autocrítico de su pensamiento, ¿no? De hecho, Fausto Reinaga, si bien ha sido considerado el teórico más importante dentro del indianismo, en estas reuniones, por decirlo de alguna manera, ya internacionales, de pensamiento, por ejemplo, como el CISA, digamos, ¿no? Que era el Consejo Indio de Sudamérica, a él no lo tomaban en cuenta, ¿no? Y tampoco tomaban en cuenta sus ideas. O en momentos, digamos, que él mandaba un manifiesto para que se lea en los congresos y demás, no tomaban en cuenta sus ideas, ¿no? Entonces, Reinaga sufre esos desencuentros, esos desencantos de alguna manera, ¿no? Pero de todas maneras, leer en la actualidad a Fausto Reinaga es muy importante, ¿no? Sus obras queman, sus obras lastiman, pero también sus obras liberan, ¿no? Porque una vez que lees a Reinaga, ya no vuelves a ser el mismo, ¿no? Ya es como que has leído la historia que nunca te han contado en la escuela, que nunca te han contado en la universidad, o si te la han contado disfrazada, ¿no? Solamente, por decirlo de alguna manera, la historia escrita por los vencedores, ¿no? En ese sentido, Reinaga te escribe la historia escrita por los vencidos, ¿no? Y de una manera cruda, de una manera así picante, hiriente, ¿no es cierto? Por eso también Reinaga decía, yo no escribo para los oídos hipócritas del cholaje blanco mestizo, porque sabía que ese cholaje blanco mestizo hipócrita siempre lo iba a inferiorizar, digamos, ¿no? Siempre iba a ningunear sus ideas, ¿no? Pese a que eran ideas muy profundas, muy importantes. Entonces él decía, no, yo no escribo para los oídos hipócritas del cholaje blanco mestizo, yo escribo para los indios, ¿no? Para que los indios lean realmente su historia, conozcan realmente qué es lo que ha sucedido, digamos, ¿no? En ese sentido. Javier, estamos muy felices de tenerte aquí en La Bruta y que nos hayas podido compartir esa investigación tan apasionada y transmitirnos algo de esa pasión, hermano. Te queremos agradecer. Vamos a agradecer también al público que nos ha acompañado aquí, a los que nos están mirando. Un aplauso para Javier, por favor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, papito. Bueno, más bien el agradecido soy yo. Agradecido contigo, César, agradecido con Bea, agradecido con este espacio La Bruta y con todas las personas que forman este lindo espacio cultural, ¿no? A los que están bien detrás de cámaras apoyando en este espacio tan lindo y también a las personas que han estado detrás de cámaras, a los que están presentes aquí. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Javier. Muchas gracias.